comenzar, pido de favor si me pueden habilitar para compartir pantalla, ojalá sea posible. Y mientras yo hago una oración para que podamos pedir la dirección de Dios en este momento, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque eres bueno y nos permites reunirnos hoy a la distancia en diferentes lugares. Te pido de manera especial una bendición especial por todas las personas que están conectadas en esta sesión, que sus familias sean protegidas y que hoy podamos recibir una palabra de tu parte que nos inspire a servirte y a vivir para ti. En Cristo Jesús decimos juntos, amén. Bueno, muy bien, queridos amigos. Ahora sí, mira, te cuento, el tema del día de hoy decidí llamarle las iglesias vacías, porque hago referencia a lo que ha pasado últimamente, pero también hago referencia a muchas cosas más que quiero tratar el día de hoy contigo. Son comentarios, son puntos que vamos a estar platicando que son muy importantes tenerlos en cuenta a todo tipo de personas, ¿eh? Si tú eres líder de la iglesia, es muy importante que lo que vamos a platicar hoy lo tengas bien en cuenta. Si tú eres joven, es bien importante que también lo tengas en cuenta porque te va a afectar principalmente a ti. Y si tú eres un adulto, es mucho más importante porque se espera de ti que actúes no solamente cuidando tu propia alma, sino cuidando el alma de las otras personas, especialmente de los jóvenes, de los niños. Y resulta lo siguiente, te voy a comenzar a contar algo que me sucedió. Esta semana estuve saliendo con mi sobrinito. Mi sobrinito se llama Robin, es un niño súper lindo, tiene 11 años, está a punto de dejar la primaria. Creo que en Estados Unidos es la famosa elementary school, y él está a punto de dejar esa etapa de su vida. Entonces ya está creciendo, está llegando a la adolescencia. Y yo platicaba con él porque fuimos a comer alitas. Yo sé que no suena muy espiritual eso, pero Robin y yo estábamos comiendo alitas y mientras lo hacíamos, Robin me empezó a hacer muchas preguntas. Él apenas va a llegar a los 12 años, pero escucha esto. Robin ya me preguntaba acerca de el feminismo, el racismo e inclusive el homosexualismo. Y me preguntaba todo eso relacionado a la iglesia. Y me decía, ¿la iglesia qué hace al respecto? Un niño de 12 años, imagínate. Yo me sorprendí, porque yo pensé que me iba a hablar de videojuegos o algo así, y de hecho hablamos de videojuegos. Pero luego de hablar de videojuegos me empezó a hacer esas preguntas, y yo no supe qué responder. Y lo que tienes que saber es que mi sobrino perdón, no pertenece a una familia adventista. Mi hermano, tristemente, él ya tiene años que dejó la iglesia y entonces mi sobrino no ha recibido como tal una educación 100% adventista. Tiene sus abuelitos de parte de su papá, que son mis papás, también de su mamá, que también son adventistas, pero aún así no es una educación completamente adventista, cristiana. Entonces mi niño tiene muchas ideas pues mezcladas entre lo que le dice la mamá, el papá, los abuelos. Tiene un cúmulo de ideas. Y me sorprendió todo lo que me preguntó y me puse a pensar qué va a pasar cuando yo me haga anciano y mi sobrino sea el próximo adulto líder de este mundo. ¿Él va a poder ser un líder de iglesia o no? Y precisamente, queridos amigos, quiero hablar de eso el día de hoy, de cómo las iglesias parece que se vacían cada vez más y no necesariamente por una pandemia, sino quiero hablar acerca de esa actualidad del cristianismo. Y para eso quiero comenzar contándote una historia bien chistosa que me pasó cuando platiqué el verano en el que platiqué con el doctor Ernesto Cedillo. Para lo que son, a ver, yo quiero ver las manos de mis amigos compatriotas mexicanos, que todavía no se les olvida el español, ni el nopal, ni el chile, ni nada de eso, una buena tortilla. Enséñame las manos. ¿No hay mexicanos aquí? Bueno, todo lo que sean latinoamericanos son mexicanos. Fantástico, fantástico. Te cuento, Ernesto Cedillo fue presidente de México, del país de México, de los Estados Unidos mexicanos, que de hecho es el nombre oficial. Lo fue justamente de 1994 al 2000. Yo nací en el 94 y tiene muchas cosas. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. No voy a hablar de política para que no te espantes, pero él es el único presidente de mexicano que no aceptó su pensión vitalicia, porque los presidentes tienen una pensión para que puedan vivir con ella toda la vida. Él dijo, yo no la quiero. Y acabando de ser presidente, lo invitaron a trabajar en la Universidad de Yale, ¿de acuerdo? Que no estoy seguro si la estoy pronunciando bien. Ustedes ayúdenme a decirme si la pronuncio bien. Esta universidad que está en New Haven. Y él empezó a dirigir un departamento ahí y tuve la oportunidad de conocerlo precisamente ahí en un viaje de estudios que tuvimos
tuvimos una pequeña plática con el número de chavos que ves ahí, éramos alrededor de unos 15, 20, y fue una experiencia extraordinaria. Y por eso, queridos amigos, quiero contarte qué fue lo que pasó en mi verano del 2017. Pasó algo bien interesante y bien chistoso a la vez. Yo era el hombre más feliz del mundo en ese momento, lo dice mi cara. Resulta que yo acababa de terminar la universidad y un mes después tomé este viaje a esta universidad y era gratis, todo pagado. Me pagaron el boleto de avión, me pagaron el curso era de comunicación y liderazgo, me pagaron los hoteles, las comidas. Es más, hasta me dieron dinero para que yo comprara comida en los aeropuertos. Me dieron una cantidad. Y de hecho ni comí en los aeropuertos para ahorrar ese dinerito y gastarlo en cosas que pudiese comprar ahí de recuerditos. Pues me pagaron todo. Y fue una experiencia extraordinaria. Para los que ustedes saben, yo creo que la mayoría debe de saber, esta es una de las mejores universidades de Estados Unidos, también del mundo. Ahí han estudiado personas como George Bush, también lo digo, los dos, tanto padre como hijo, los famosísimos Clinton, tanto Bill como su esposa, y es una universidad con mucho renombre, así como Harvard, así como el MIT, y estuve ahí. Y un día resulta que andaba caminando por la escuela de management, que es esa facultad de administración, con un buen amigo, Daniel Bird, y íbamos a tomar una clase, una de tantas que tuvimos. Y entonces empezamos a caminar por unos pasillos hacia un salón que era como un salón auditorio. Pero cuando vamos llegando al salón auditorio, quiero que entiendas lo que te voy a contar, por mucha atención, empieza a sonar como música reggaetón. Yo sé que tú conoces qué es música reggaetón, porque hoy todo en día, todos en este mundo conocemos qué es música reggaetón, incluyendo los pastores. Estoy seguro que ellos saben qué es eso. Y empieza a sonar música reggaetón en una universidad de las mejores del mundo. Y yo me confundo, porque yo pienso que en una de las mejores universidades del mundo solo va a sonar música clásica. Andrea Bocelli, Beethoven, Mozart, pero no, en una de las mejores universidades del mundo está sonando reggaetón. Y lo que me sorprende más es que voy acercándome al salón y adivina de dónde venía la música. Del salón al que íbamos nosotros. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Me trajeron a una clase importante de una buena universidad o a una fiesta fea de música reggaetón? Entonces estoy sorprendido, estoy confundido, entro, el salón está un poquito oscuro, la música está fuerte, reggaetón, yo sé que no suena muy espiritual para contártelo en sábado, pero ten paciencia, y ahí está sonando, y de pronto me doy cuenta, en la esquina está una persona que parece ser una maestra. Y me doy cuenta que de su computadora está saliendo esa música reggaetón. Ella había puesto el reggaetón. No es que le habían robado la computadora, no es que le habían hecho una broma a los alumnos. Ella estaba poniendo el reggaetón. Así que yo estoy confundido, no logro entenderlo. Estoy pensativo, me siento, mis compañeros nos sentamos, estábamos a punto de recibir la clase. Yo me senté en primera fila y de pronto se apaga la música reggaetón lentamente y la maestra habla y dice: hola, jóvenes, bien amable la mujer, era súper linda. Yo prácticamente me estaba enamorando ahí, estaba enamorándome. Que la mujer era una doctora egresada de Harvard, que daba clases en Harvard, daba clases en Yale, y también le invitaban a CNN y a muchos televisoras estadounidenses a hablar, porque era súper, ultra, mega inteligente, muchísimo. Y entonces nos empieza a dar la clase. Yo estoy así enamoradísimo porque, wow, era como que, wow, yo estaba soltero, aclaro, aclaro. Y entonces ella de la nada saca un billete de $20 y pregunta: ¿quién quiere este billete de $20? Y todos nos quedamos confundidos. Yo no entendía qué estaba pasando, pero algo me dijo a mí, yo a lo mejor digo, fue el Espíritu Santo, quién sabe, tú pídelos, Gerson, porque tú lo necesitas, vamos, ve por eso, tú lo necesitas, $20, adelante. Entonces yo levanto la mano rápidamente y le digo, yo, con mi inglés mocho, con mi inglés malísimo, ¿no? Y le empiezo a decir, mi. Entonces me ve la maestra y me dice, ok, y me dice en inglés, todo es en inglés, y yo estoy nervioso porque estoy hablando en inglés, que no lo hablo tan bien, y me dice la maestra, bueno, pídeme los $20. Y yo me pongo más nervioso todavía, porque todas las miradas están en mí. La maestra que me dejó enamorado está mirándome con $20 que me puede dar, y yo empiezo a tartamudear, empiezo a sudar un montón y le empiezo a inventar cosas. Es que mira, yo llegué de México, pero en Estados Unidos no estoy acostumbrado a la comida y me enfermé de la panza y tengo que comprar medicina, pero no traigo dinero, entonces los $20 me servirían muchísimo, ojalá fuese posible, y le empiezo a hacer mucho rollo. Y de repente me para, Gerson, supo mi nombre, entonces yo me puse más nervioso porque sabía mi nombre, y me dice, Gerson, pídemelos.
y yo sigo inventando y no sé qué decir y, bla, 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 y me vuelve a interrumpir Gerson, me mira a los ojos, imagínate, mirando, esa mujer me miró a los ojos y yo nervioso, estaba a punto de desmayarme, y me dice, just, uh, creo que sí me dijo, just ask it, solamente pídemelo. Y yo ya estaba nervioso y le digo, ¿me los das? Y en ese momento se acerca conmigo y me da los $20. Yo los tomo, estoy nervioso, yo los recibo temblando con la mano y me quedo así. Y en ese momento la maestra a todos los alumnos les dijo lo siguiente. Chicos, quiero que entiendan algo. Escucha esto porque fue una lección de vida para mí. Mucho de lo que queremos no lo tenemos simplemente porque no lo pedimos. Y en ese momento todo el salón se quedó callado, porque esa frase fue extraordinaria. Mucho de lo que queremos no lo tenemos simplemente porque no lo pedimos. La clase acabó, fue una de las mejores clases que tuve en toda mi vida. Al final fui con la maestra Zoe, una maestra lindísima, la agregué a Facebook, me aceptó, ahí la sigo, a cada rato le doy, me encantan sus publicaciones porque publica cosas padrísimas. Y yo fui a regresar en los $20, por supuesto, al final de la clase le dije, tenga sus $20. Y me dijo, no, son tuyos. Y yo me quedé así sorprendido y le dije, bueno, ¿me puedo tomar una foto con usted? Me dijo, sí, claro. Y también le dije, ¿es soltera de casualidad? Me dijo, no. Y le dije, bueno, lo siento mucho, ni modo, que Dios la bendiga. Y ya, ahí se acabó nuestra conversación. Yo me quedé muy, muy impactado de esta maestra, por ser una maestra extraordinaria, porque de verdad la admiré muchísimo. ¿Y por qué te estoy hablando de esta maestra en día sábado? Porque hoy precisamente, amigos, quiero contarte de un personaje que como esta maestra, de repente confundía a algunos. En su tiempo confundía a muchos, de hecho sabe decirlo. Pero a pesar de confundir a varios, dejaba grandes lecciones y una de sus principales lecciones quiero presentártelas en el mensaje del día de hoy. A quien me refiero es a nada más y a nada menos que el grandísimo Pablo, a quien yo le llamo el maestro de la contextualización. Te voy a contar lo que hace Pablo. Los historiadores que no son necesariamente cristianos, inclusive hay historiadores que son agnósticos, que no son religiosos, pero los historiadores dicen que el personaje más importante del cristianismo, escucha lo que dicen, no fue Jesús, sino fue Pablo. ¿Y por qué los historiadores dicen eso? Escucha, por lo siguiente, porque dicen que gracias a Pablo, el cristianismo dejó de ser una secta judía para comenzar a ser una religión mundial, ya que la llevó al Imperio Romano. Pablo fue la persona a quien le debemos agradecer que tú y yo seamos cristianos hoy en día. A él tenemos que agradecerle. Él fue esa persona que empezó a esparcir el evangelio, porque como tú sabes, el evangelio antes era pensado que solamente era para los judíos. Y si no hubiese existido un Pablo, a lo mejor todavía todos los judíos serían cristianos, pero tú y yo no podríamos ser nada de eso. Y gracias a un Pablo, dicen los historiadores, el cristianismo se hizo prominente en todo el mundo. Y por eso, precisamente, al igual que la maestra Zoe, podemos aprender muchísimo de Pablo. Y de repente él nos puede confundir, como cuando a mí la maestra me confundió con su música reggaeton. Y de repente él nos puede confundir, pero todo lo que hacía Pablo era con una buena intención, así como la maestra que te conté al inicio. Y hoy, queridos amigos, quiero que me acompañen a entender una gran lección que Pablo nos enseña y que seguro nos va a ayudar mucho. Quiero que vayas conmigo, por favor, en tu mente a la gran Atenas, ¿de acuerdo? Imagínate esa gran ciudad. Es una ciudad extraordinaria, pero quiero que te imagines que estamos años atrás. La gran Atenas era lo que hoy podemos decir es un Nueva York. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, Atenas era la ciudad de las ideas, de la tecnología, de los nuevos inventos, del desarrollo, de las cosas extraordinarias. Pasaban grandes inventos ahí, ahí estaban las personas más famosos, ahí vivía Bill Gates de esos tiempos, ahí vivía Elon Musk de esos tiempos, ahí vivía los grandes científicos de esos tiempos. Era la gran Atenas. Y hoy quiero que estudiemos juntos Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34. Vamos a estar leyendo mucho, así que te pido mucha paciencia, ¿de acuerdo? Así que abre tu Biblia conmigo, por favor, en Hechos 17, versículo 16, y vamos a comenzar a leer, ¿de acuerdo? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así empieza la historia que quiero tratar contigo el día de hoy, querido amigo. Mientras Pablo esperaba a dos personas,
en Atenas le dolió en el alma ver a tantos ídolos en la ciudad. Y escucha, así comienza la historia. Atenas era un lugar extraordinario. Tú recordarás la historia de Pablo. Pablo era un judío aguerrido, de hueso colorado, que no quería a los cristianos, pero Jesús se encuentra con él. Pablo tiene una revelación y empieza a servir a Jesús. Por muchos años, dicen los teólogos, que duró alrededor de 10 años sin hacer nada más que reunirse en una iglesia en Antioquía. Y ahí empezó a liderar, pero no se dedicaba a predicar como tal, no se dedicaba a viajar. Luego de muchos años de oración y solitud, Pablo comienza a viajar y a predicar. Y en los primeros viajes se da cuenta, cuando quiere predicar a los judíos, que su llamado es más vasto. Y él tiene un llamado especial por los gentiles, es decir, por las personas que no son judías, por las personas que no pueden entender ese contexto religioso que entienden los judíos. Y así comienza la historia. Y hoy quiero compartirte 5 puntos bien importantes que podemos aprender de esta historia de Pablo. Primer punto, queridos amigos. Primer punto. El origen de lo que vamos a hablar tiene que estar siempre en el amor por todas las almas. Fíjate, bien interesante esto. Dice este versículo, el versículo 16 de Hechos 17, que a Pablo le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esto es bien importante que te lo dejen claro. ¿Por qué? Porque todo lo que te voy a decir a continuación puede que de pronto nos confunda un poco, pero no olvidemos que el principal motivo de Pablo estaba en su amor por las almas. Es bien interesante esa frase. Es de las pocas veces que se lee una frase así en la Biblia. Le dolió en el alma ver que otras personas adoraran ídolos. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Tú conoces el mundo? ¿Y te duele en el alma ver lo que ves en el mundo? Dime la verdad. Con tu carita así, hazme un sí o no. A mí me duele. A mí me duele lo que veo en mis estudiantes de preparatoria y universidad. A mí me duele en lo que veo en mi sobrina que tiene 18 años. A mí me duele lo que veo y empiezo a ver en mi niño de 12 años, mi sobrino, que tan chiquito ya empieza a tener tantas dudas y tantas preguntas sobre temas bien complicados. Me duele. Y me duele ver que tantas personas, adultos y jóvenes, están perdidas y perdidos en muchas ideas extrañas. Nos duele como a Pablo. Y si queremos de verdad predicar, y si de verdad creemos en un Dios que nos va a llevar a una vida eterna, deberíamos estar preocupados por acompañar a otras personas en esa vida eterna, por invitarlos. Entonces es bien importante que tengamos amor por todas las almas. Ahora, ¿qué sucede? Te voy a contar una experiencia que me pasó, con mucho respeto. Hace tiempo yo platicaba con una persona y yo le contaba mi sueño. Yo tengo un sueño, queridos amigos, a lo mejor ustedes lo saben, mi sueño es ser pastor. Yo planeo ser pastor, yo estudié comunicación para ser pastor, estoy haciendo el MBA para ser pastor, planeo después estudiar el máster en teología porque mi gran sueño es ser pastor. Y le contaba de eso a una persona, diciéndole que quiero levantar una iglesia adventista que sea enfocada en ese tipo de personas, gentiles, como pudiésemos llamarlos en el tiempo de Pablo. Y una persona me decía, es que Gerson, no tienes por qué esforzarte para llamar a jóvenes que no están interesados en la religión. Ellos son unos rebeldes, ellos no les gusta la religión, no les gusta la Biblia, ellos les gusta siempre hacer lo que quieren. Entonces a ese tipo de personas no tenemos por qué preocuparnos de predicarles. Yo escuché eso, me hirvió la sangre. Pero no pude decir nada porque la persona tenía autoridad sobre mí y yo tenía que quedar bien con esa persona. Entonces me quedé callado y nomás dije, amén, amén. Pero dentro de mí dije, no es posible. No podemos decidir quién sí merece ser predicado el evangelio y quién no. Queridos amigos, todos merecen escuchar del evangelio de una forma que la entiendan, porque si no hubiese pasado eso, quizá tú y yo no seríamos cristianos hoy en día, ¿o no? ¿Quién se recuerda lo que hacía antes de conocer a Jesús? A muchos de nosotros nos daría pena decirlo, inclusive después de conocer a Jesús lo que seguimos haciendo, y no nos hagamos, porque todos tenemos cola que nos pisen, como dicen en México. Porque todos necesitamos escuchar del evangelio, incluyendo, escucha lo que voy a decir, incluyendo jóvenes que no quieren saber de la religión, incluyendo homosexuales, incluyendo lesbianas, incluyendo personas que se burlan de la religión, incluyendo académicos importantes de grandes universidades que dicen que Dios no existe. Todos ellos necesitan escuchar el evangelio.
Y tú y yo lo que podemos hacer hoy en día es ir y hablarles del evangelio. Pero probablemente si lo hacemos así se van a burlar de nosotros, porque ya están predispuestos y no vamos a ser efectivos en predicarles el evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para predicarles el evangelio? Es lo que quiero platicar contigo el día de hoy. ¿De qué manera lo podemos hacer? Y sigue contándonos Pablo nuestras lecciones que estamos recibiendo el día de hoy. Quiero que leas conmigo este versículo que es bien importante. Gálatas 2, 7 al 9. Está en pantalla. Este es el ministerio de Pablo. Él dijo así: al contrario, los apóstoles reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, dice Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, discípulos de Jesús, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Queridos amigos, escucha esto. Pablo tenía un ministerio especial. Pablo hablaba a los gentiles, a la gente sin trasfondo religioso. Ese era el ministerio de Pablo. Ahora escucha lo siguiente. Hoy en día, con esta pandemia, todos comenzamos a ser Pablos. Porque lo que pasaba antes de la pandemia es que para que alguien escuchara del evangelio necesariamente tenía que llegar a nuestras iglesias, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió con la pandemia? Las iglesias salieron afuera, literalmente, a las redes sociales. Queridos amigos, no sé si estás enterado de esto, pero el mundo está en las redes sociales. El mundo está en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Pregúntame cuál es la iglesia más grande y te diré que Facebook, y te diré que YouTube, y te diré que Instagram, porque es donde se congregan muchísimas personas. Pregúntame qué es lo que les interesa a los chavos, si un programa de sociedad de jóvenes, y te diré que no, que les interesa más TikTok. Ahí están las personas. Y pasó algo bien chistoso con la pandemia, que gracias a Dios, entre tantas cosas malas, Dios nos reveló algo importante. Y lo que quizá Dios nos reveló en esta pandemia es, queridos amigos, no tenemos que esperar a que las personas vengan a nuestra iglesia a querer escuchar. Tenemos que ir con ellos a predicarles del evangelio. Y es lo que nos está pasando el día de hoy y tenemos que aprovecharlo. Y Pablo tenía un ministerio especial. Y la pregunta para ti, de manera personal, quiero que respondas esto en tu mente. ¿Sientes alguna carga especial por algún sector de personas? Porque esto es bien importante. Muchas veces es un llamado de Dios. Yo lo siento esencialmente por jóvenes. Eso yo lo sé muy claro desde hace al menos 5 años. Yo tengo una carga especial por jóvenes. Sé que quiero hacer algo por ellos para que conozcan más de Jesús. Mis alumnos, mis sobrinos, las personas que yo conozco que son jóvenes. Yo conozco una familia bien linda de mi iglesia que tiene una carga especial por adictos. Y ellos predican por semana alrededor de en 7 centros de rehabilitación para drogas. Tienen un montón de estudios bíblicos. Ellos tienen una carga especial por adictos. Yo conozco otra persona que tiene una carga especial por niños y hace videos, hace audios y se la pasa predicándole a niños. Y tú y yo probablemente tenemos una carga especial por alguien. Habrá gente que lo tenga por personas de la tercera edad, habrá gente que lo tenga por inmigrantes. Mi hermano, que es pastor y vive en Seattle, tiene una carga especial por inmigrantes, por gente refugiada en Estados Unidos, y él con su iglesia se la pasa ayudándolos a ellos. Y tenemos cargas especiales. Escucha, esa carga en el alma que tú sientes por un sector de personas probablemente es una carga que Dios te ha puesto, así como la que tenía Pablo por los gentiles, por las personas que no eran judías. Y esa carga que tú puedes sentir es algo especial que no tienes que dejar de hacerle caso, sino que tienes que escucharlo como un llamado de Dios. Y probablemente tu carga va a ser para personas que no necesariamente sean adventistas, pero que necesitan conocer del evangelio. Y precisamente es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. El segundo punto que Pablo nos enseña, vamos a seguir leyendo, está muy bueno esto, no te lo pierdas. Él pone un reto. Pablo nos va a poner un reto con estas lecciones. El reto es que las almas quieran saber más del evangelio. Porque es muy fácil decirle a una persona, ¿quieres que te cuente? La persona tendrá que decir, sí, porque no te hace mal. Pero cuando una persona te dice, Gerson, cuéntame más de tu iglesia, cuéntame más de tu fe, me encantaría saber, ¡pum!, revela muchas cosas. A mí me ha pasado que personas se me acercan, personas que conozco mucho o poco, y me dicen, oye, no sé qué tienes como una vibra especial, tienes un aura, no sé qué tendrás, pero ¿qué onda contigo?
y ellos le llaman vibra, aura, a lo que yo le llamo Espíritu Santo. Y les cuento y les platico un poquito más. Y es importante que las personas se acerquen. Vamos a leer juntos, por favor. Seguimos leyendo. Hechos 17, versículo 19. Escucha esto. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago, a Pablo, y le dijeron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. ¡Qué increíble! La historia de Pablo dice que Pablo llega a Atenas y él empieza a predicar y hace tanto alboroto en la ciudad que se lo llevan nada más y nada menos, como dice en la Biblia, al Areópago. ¿Qué dijiste, Gerson? Dije Areópago. ¿Qué es eso, Gerson? Lo que ves en pantalla. El Areópago es considerado un lugar muy especial de esa Atenas de ese tiempo. El nombre significa colina de Ares o roca de Ares, o inclusive la roca de Marte. Significa muchas cosas, ¿de acuerdo? Esa piedrota está extraordinaria. Mira, vela bien. Es una piedrotota, literalmente, ¿no? Es una rocota. Está en Atenas. En los tiempos de Pablo, esa rocota era muy importante porque ahí se exponían las nuevas grandes ideas de la ciudad más avanzada de esos tiempos. Queridos amigos, clase de historia, ahí habló Sócrates, dudándolo todo, ahí habló Platón con su famoso mundo de las ideas, ahí habló Aristóteles, fundamentando la filosofía ya como algo digno de estudiar, ahí hablaron esos grandes filósofos. ¿Y adivina qué? Ahí llevaron a Pablo a predicar. Es como si hoy a un pastor, al pastor Marcos, se lo llevaran a la ONU a predicar, donde está muchísima gente preparada. Es como si se lo llevaran a Harvard a predicar a una clase de pura gente preparada. Ahí llegó Pablo. ¿Y cómo le hizo Pablo para que lo llevaran ahí? Probablemente hizo algo muy especial y vamos a aprenderlo en esta prédica, así que pon muchísima atención. Llega Pablo ahí. Y Pablo tiene algo muy en claro. Pablo sabe que para que las personas sepan más del Evangelio, punto número 1, tenemos que ir a donde están, no esperar a que vengan a mi iglesia. Y gracias a Dios por esta pandemia, porque empezamos a ir a las personas, empezamos a ir a redes sociales, no esperábamos a que llegaran a la iglesia. Y tenemos que hablarles de manera que comprendan. Y vamos a analizar hoy el sermón que Pablo predicó en el Areópago, porque es un sermón extraordinario. Así que no se lo pierdan, aquí viene. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. La contextualización enseñada por Pablo. Vamos a analizar el sermón de Pablo, que en 3 puntos nos da 3 herramientas, principios bien buenos para contextualizar, para darle a las personas de manera que entiendan. Punto 1, honrar y elogiar. Punto 2, encontrar puntos en común. Punto 3, uso de la cultura popular. Acompáñame conmigo porque eso está extraordinario. Lee conmigo, por favor, Hechos 17, versículo 22. Dice así: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Hechos 17, 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Sigo leyendo. Escucha, voy a dividirte el sermón de Pablo en 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. Vamos a analizar primero que nada la introducción que usa Pablo. Versículos 22, sigo leyendo. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar de esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio, dice Pablo. Y esa es la introducción de su sermón, de su prédica en el Areópago, en un lugar donde estaba la gente más preparada, en la ONU de esos tiempos. Está predicando ahí Pablo. ¿Y cómo empieza Pablo a predicar? Con una introducción bien sencillita. Dijo: ciudadanos atenienses son muy religiosos. ¿Qué hizo primero que nada? Pablo, queridos amigos, elogió y honró a los atenienses. Pero es bien interesante que te des cuenta de esto. Versículos atrás dice que a Pablo le dolió en el alma que la ciudad estuviera llena de ídolos. Pero frente a los atenienses, les dice: ciudadanos atenienses, observo que son muy religiosos. Los elogia y los honra por esa religión que practican. A ver, Pablo, ¿está siendo hipócrita? No. Pablo está siendo astuto, como dice Jesús en los evangelios: los envío como ovejas entre lobos.
Sean astutos como serpientes, sencillos como palomas. Jesús predica eso, Pablo predica eso, hoy lo estoy compartiendo contigo. Pablo es astuto y él sabe que si empieza su sermón diciéndoles, atenienses, están en la idolatría, ¿crees que le van a hacer caso a Pablo? ¿Crees que le van a abrir los oídos? Si Pablo empieza a regañarlos, están muy mal que anden diciendo esas cosas, que no guarden el sábado y quítense esas joyas. A ver, y esos aretes se los quito de ahí. ¿Crees que... A ver, chamaquito, es el pelo parado, péinselo bien, no se ande pintando el pelo. ¿Crees que te va a escuchar el ateniense? ¿De verdad crees? No te va a escuchar. Te lo digo yo, que convivo con más de 150 adolescentes todos los días, dándoles clases. Si yo empiezo regañándolos, ya perdí sus oídos por siempre. Tengo que comenzar elogiando y honrando. Aunque de pronto en el fondo me duela lo que veo en ellos. A Pablo le dolía, pero él aún así elogia y honra a los atenienses. Y no empieza a acusarlos, no empieza a invalidar su conocimiento previo. Al contrario, agarra su religión y presenta una extensión. Pablo hace algo extraordinario, no te lo pierdas. Él dice, ustedes tienen una inscripción que dice a un Dios desconocido. Pues eso yo les voy a predicar. Como dice Cantinflas, el gran actor, de ahí me agarro. Y de ahí se agarró Pablo, de ahí me agarro. Y empieza a predicar a ese Dios desconocido. Quiero que entiendas lo que hizo Pablo. Hoy en día, por ejemplo, la India tiene muchos dioses, demasiados. Imagínate que hoy tú fueras a la India, a un viaje misionero, y agarraras uno de tantos ídolos y dijeras, este es el Dios que yo les voy a predicar, que es el Dios verdadero. ¿Te imaginas qué raro sonaría? A lo mejor a los indios no, pero a los cristianos diríamos, hermano, ¿qué está haciendo? Está blasfemando. No, no anda haciendo esas cosas, porque no son correctas. Pues es lo que hacía Pablo. Pablo no les llama idólatras, no empieza regañándolos, al contrario, empieza a presentar como una expansión de conocimiento a lo que ellos ya saben. Y lo que hace Pablo, escucha esto, es bien importante, encuentra un punto en común entre su mensaje y la cultura local. ¿Cuál era el punto en común? Esa inscripción de un Dios desconocido. ¿Quieres llegar con los jóvenes? ¿Conectar con ellos? ¿Quieres conectar con personas que no son adventistas ni religiosas? Escucha esto. Encuentra un punto en común entre tu evangelio y su cultura. Ese punto en común pueden ser muchísimas cosas. ¿Qué tanto puede ser, Gerson? Puede ser fútbol, puede ser fútbol americano o soccer, puede ser teatro, puede ser cine, películas, pueden ser deportes, pueden ser gustos por videojuegos, pueden ser gustos por hobbies, pueden ser muchas cosas. Oye, Gerson, pero esas cosas no son religiosas, ahí no está Dios. Pablo tomó un ídolo para hacer el punto en común. Y si Pablo tomó un ídolo, créeme que tú y yo podemos tomar lo que sea para conectar con esas personas. Siempre y cuando, por supuesto, honrando a nuestro Dios. Y seguimos aprendiendo de Pablo. No te lo pierdas porque está buenísimo. Vamos con el desarrollo o el cuerpo del sermón que él predica. Versículo 24. Vamos a escuchar lo que dice Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Mira qué bonitas palabras de Pablo, escúchalas. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y pone entre comillas, escucha, puesto que en Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Esto es increíble, no te lo pierdas, por favor. Yo sé que ya te está dando hambre, pero tenme un poquito de paciencia. Escucha. Pablo hace muchas cosas. Primero que nada, él predica un montón de teología bíblica. Pero en algún momento dice Mateo 14:16, dice Éxodo no sé qué, ¿dice eso? Nunca. Tiene una fuerte teología bíblica, pero nunca cita directamente de la Biblia. ¿Por qué, Gerson? ¿Se estaba escondiendo de la Biblia? No, él era inteligente y sabía que los atenienses no iban a entender las citas bíblicas. Y al contrario, iban a hacer montón en su mensaje. Y lo que un buen comunicador sabe hacer es ser efectivo en lo que tiene que decir, no decir más de lo que tiene que decir. Y Pablo lo está haciendo. Tiene un montón de teología bíblica, pero nunca cita directamente de ella.
porque si no, no lo va a entender la gente. No lo va a entender. Y hace otras cosas, Pablo, que también son extraordinarias. Además de esto, él no presenta a Dios como un Mesías prometido, porque el Mesías prometido no había sido prometido a los atenienses, sino a los judíos. Él presenta a Jesús como un Dios creador y sustentador, un Dios digno de honra, como algo que iban a comprender los atenienses. Esto es increíble. También presenta a un Dios accesible. No presenta a un Dios que es difícil de encontrar. Él dice, el que lo busque, aunque sea a tientas, lo va a encontrar. Es un Dios accesible, el Dios que yo predico, dice Pablo. Y quiero que entiendan algo que todavía hace extraordinario Pablo. Él cita 2 veces a poetas griegos. ¿Y eso qué tiene de malo, Gerson? Escucha lo que vas a escuchar, porque agárrense, siéntense, porque uno que otro se puede ir para atrás del espanto, de la sorpresa. Pablo usó elementos de la cultura popular, como puedes ver aquí en pantalla, que estoy poniendo. Esto es una de las cosas que hizo Pablo en su cuerpo de sermón. Usa símbolos de la cultura popular. ¿Qué símbolos, Gerson? Escucha. Esas comillas que dicen en la Biblia, lo que dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, y luego dice, como sus propios poetas griegos dicen, de él somos descendiente. Escucha, Pablo citó directamente un poema griego llamado Fenómenos, de un poeta llamado Arato. Y adivina qué, el poema estaba dedicado al gran dios Zeus, a Zeus. Pablo agarra un poema dedicado para un Dios extraño y falso, para a partir de ahí predicar. Una vez más, como dice Cantinflas, de ahí me agarro. Para que lo entiendas mejor, es como si yo voy con un grupo de chavos punquetos y tomo una canción de Aerosmith o de Black Sabbath, que es rock muy pesado, y agarro una frase de esa canción y les predico con esa frase. Gerson, ¿qué estás diciendo? Yo no lo estoy diciendo, lo dice Pablo. ¿Alguien se siente incómodo? Pero Pablo es astuto, porque él sabe que si cita la Biblia no lo van a entender, pero si cita un poema griego dedicado para Zeus, sí lo van a entender. Y de una u otra forma va a hacer que comprendan ese gran Dios que tiene Jesús. Y vámonos a la conclusión, viene lo que viene extraordinario. No se despeguen porque está buenísimo esto que estamos estudiando. Hechos 17, versículo 29. Sigue diciendo Pablo, ya empieza a concluir su sermón. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y ahora sí Jesús predica con fuerza. Introduce a Jesús con su gran resurrección. Y escucha esto. Pablo al inicio estaba conectando, pero el hecho de que queramos conectar no significa que no vamos a presentar el evangelio completo. Pablo lo hace. Pablo presenta a Dios como un juez y le dice a los atenienses, tengo que decirles que Dios juzgará al mundo, incluyéndolos a ustedes. Y por eso vengo a predicarles a ese Dios. Y lo presenta como juez. Y Pablo nos da una cátedra de cómo contextualizar el evangelio. ¿Y cuáles fueron los resultados, Gerson? Vamos a verlo, vamos a leerlo. Te invito a leerlo conmigo, por favor. Ahí mismito, versículo número 32. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión y escucha, versículo 34, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris y otros más. ¿Funcionó el sermón de Pablo o no? Funcionó. Oye, Gerson, pero no se bautizaron 3,000 personas como cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés. Te soy sincero, porque Pedro predicó para judíos. Y es más fácil que judíos se bauticen, gente con contexto religioso, que personas que no tienen el contexto religioso. Puede que no sea tan fácil, pero aún así Pablo tuvo un mensaje efectivo que sirvió para ciertas personas. Y quizá tú hoy no te invitan a predicar a Lares, no te invitan a predicar al Areópago, no te invitan a predicar a la ONU, pero lo que te quiero invitar como cuarto punto de 5 es, empieza donde estás y empieza con lo que tienes. Empieza con tus sobrinos que no son cristianos. Empieza con tu tío que no ha aceptado la Biblia. Empieza con tus amigos del trabajo.
Empieza con las personas con las que convives, que no son de tus mismas creencias. Empieza a contextualizar el evangelio para ellos, a hacérselos entendible, claro, a usar símbolos de la cultura popular, a conectar con ellos, a elogiarlos y a honrarlos, a predicarles de una manera que entiendan, aún sin necesariamente citar la Biblia. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero yo he hecho radio FM, me encanta hacerlo y lo hago en radios seculares, donde pongo música de todo. Pongo música de Justin Bieber, pongo música de Miley Cyrus, pongo música de ellas y de ellos, esos artistas que son muy extravagantes. Y estando ahí, siempre doy una reflexión y mis reflexiones a veces cito versículos de la Biblia. Pero no digo, oh, esto lo dice Mateo 4:14. No digo eso. Solamente digo, por ejemplo, una ocasión, la recuerdo muy bien, dije que admiraba a un gran hombre, que él dijo, no se afanen por el día de mañana, sino cada día tiene ya su propio afán. Y dije, no se afanen, queridos amigos, la radio, en FM, en una gran ciudad, en Monterrey. Y se puede predicar aún sin citar la Biblia en un inicio. Y quiero nada más, ya para ir cerrando, queridos amigos, dejar cosas bien claras, ¿de acuerdo? Bien importantes, que tienes que llevártelas a tu mente, por favor. Punto número 1. Pablo fue lo suficientemente humilde para entender que tenía que predicar de una forma relevante a los griegos. ¿Qué significa relevante? Que se entendiera, que fuese atractivo para ellos. Y si alguien todavía tiene duda con esa palabra que he usado mucho hoy, contextualizar, aquí te dejo una definición. Contextualizar es traducir y adaptar la comunicación y ministerio del evangelio a una cultura en particular sin comprometer la esencia y los particulares del evangelio. Eso es contextualizar. Eso es contextualizar. Veo que están tomándole foto, tómenle foto porque esto de verdad es valioso para cada cristiano. Yo creo que todos los cristianos, queridos amigos, tendríamos que ser expertos en contextualizar y más los pastores. Pero a veces eso no pasa. Y a veces predicamos a la gente sin que entiendan una sola palabra. Una vez invité a un amigo a la iglesia, cuenta una persona que yo conocí de España, y me dice que se sorprendió, porque era viernes de noche y todo el mundo le decía feliz sábado. Hacía un calorón en la ciudad y todos estaban vestidos con traje y con corbata. Y decía, ¿por qué se viste la gente así cuando hay tanto calor? Porque decían palabras extrañas como reforma pro salud, la pluma inspirada, el mensaje del tercer ángel, y no entendía nada. Salió de la iglesia, después de 2 horas, pregúntame si entendió una palabra. Dice la persona que no. Porque predicamos para que la gente no entienda, queridos amigos. Y si lo quieres hacer eso dentro de tu iglesia, está bueno. Pero hacerlo eso en redes sociales es una pérdida de tiempo. Es un desperdicio, porque tienes a la gente ahí. Puedes hablarle de manera que te entiendan. Y no lo hacemos. Tenemos que comenzar a comprender qué van a entender las personas. ¿Será raro para ellos decirles feliz sábado, hermano, en viernes de noche? Y cuando tienen el mismo color de piel, va a decir, hey, ¿qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que mi mamá y tu papá qué? Claro, porque no entiende, hermano, feliz sábado, no entienden las personas. Y tenemos que ser astutos para contextualizar el evangelio. Sigo compartiéndote varias cosas importantes. ¿Qué significa no contextualizar, Gerson? Hay un libro que es buenísimo, te lo recomiendo buscar, de hecho es de Estados Unidos, se llama You Lost Me, ¿de acuerdo? Y es de un compadre que se llama David Kinnaman, es muy bueno el libro, él se dedica a hacer investigaciones del cristianismo, de cómo está siendo relevante o no, y encontró varios datos hace algunos años en adolescentes, escucha esto. Cuando terminan la high school en Estados Unidos, se dice que el 59% de adolescentes se retirarán de la iglesia. Es decir, casi 2/3 partes de los adolescentes que tú conoces. Y eso es bien cierto, yo lo veo acá en México. He tenido la oportunidad de predicar en muchas iglesias, en muchos lugares, en diferentes países, y lo he visto, es muy cierto. Siguiente punto, jóvenes. Solamente 31% de los veintitantos asisten a alguna iglesia de forma regular. Es muy cierto. Pregúntame de mis amigos de la infancia, ¿cuántos siguen en la iglesia? Prácticamente yo y unos 2 más. Y ya, todos los demás, quién sabe dónde andarán. ¿Qué más pasa cuando no contextualizamos, amigo? Cuando no damos a entender el evangelio de una forma que comprendan las personas, los jóvenes. Solamente 22% de personas entre 25 a 29 asistieron a un culto de adoración la semana pasada. Esto antes de la pandemia, claro está. 22%. ¿De dónde está el 28, el 80%? Yo lo sé, pregúntamelo a mí. Yo voy a una iglesia. ¿Sabes cuántos tienen mi edad en mi iglesia? Solamente yo. Soy el único de esa 25 a 29 años. Solamente yo. Y último punto. Personas casadas tienen más probabilidad de asistir a la iglesia que los solteros.
53 contra 37. ¿Sabes cuántos solteros de mi edad van a la iglesia a la que yo voy? Solamente yo. No hay más personas casadas que vayan a esa iglesia. Y cada vez son menos. Eso es lo que pasa cuando no contextualizamos. Y no me has creído lo que dice la Biblia, te comparto lo que dice una gran teóloga. Tú la conoces, Ellen White. Ella dijo esto en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Nuestras reuniones deben hacerse intensamente interesantes, deben estar impregnadas por la misma atmósfera del cielo, no haya discursos largos y áridos ni oraciones formales simplemente para ocupar el tiempo. El servicio a Dios debe ser hecho interesante y atrayente y no dejarse que degenere de una forma árida. Ellen White, la fundadora de nuestra iglesia, lo decía bien en claro. No permitan que las reuniones de iglesia sean aburridas, en otras palabras. Tienen que ser atractivas para la gente. Tienen que ser divertidas, que les guste a la gente. Porque, amigos, esto te lo voy a decir mirándote a los ojos. La iglesia no se hizo para que la soportes. La iglesia se hizo para que la disfrutes. Tenemos que disfrutar las reuniones de la iglesia, a nuestros hermanos. Otra frase de Ellen White, que también está buenísima en consejos para padres y maestros en educación. Escúchala. Debe introducirse en los principios religiosos todo lo placentero que sea posible, porque los que prolongan estos ejercicios hasta el cansancio dejan malas impresiones en las mentes jóvenes, induciéndolos a asociar la religión con lo que es árido, poco sociable y sin interés. Las reuniones de testimonio deben ser dirigidas de tal manera que sean ocasiones no solo de provecho, o sea, no nomás que te sirva para tu vida espiritual, sino de positivo placer, o sea, que te la pases bien. Ellen White dice, aprendan de la Biblia, pero también pásensela bien. O sea, no se cansen, no se aburran. Pásensela bien cuando estén escuchando una prédica, cuando estén en una reunión de la Biblia. Y finalmente, para cerrar, queridos amigos, te lo quiero dejar bien en claro. Contextualizar es un principio 100% bíblico y yo lo veo cada vez es más, absolutamente más necesario hoy en día. No sé cómo sea tu familia, pero a lo mejor tú como yo tienes familia que no es adventista, no es cristiana. A lo mejor tú como yo tienes familiares que están con otro tipo de preferencias sexuales. A lo mejor tienes sobrinos que no asisten a una iglesia y que te dicen, no me gusta la iglesia, me aburre. A lo mejor tienes alumnos que hablar de religión con ellos nunca va a pasar, porque no lo ven como algo atractivo. Ellos necesitan el evangelio y tú y yo tenemos la responsabilidad dada por Dios de llevarles el evangelio. El objetivo de Pablo fue bien sincero y bien puntual. Él dijo, en otras palabras, no lo voy a leer todo, si quieres leerlo ahí está, pero Pablo dijo, yo soy judío con los judíos, yo soy gentil con los gentiles, soy griego con los griegos, soy con los de la ley, con los que tienen la ley, soy débil con los débiles, soy fuerte con los fuertes. Pablo tenía algo muy en claro. Él le iba a predicar a todo el que se le cruzara enfrente, de la manera que fuese necesario, que siempre le entendiera. Amigos, lo que estoy diciéndoles el día de hoy simplemente es que cualquier persona que necesita a Dios, tu deber como cristiano es predicarle. Pero no nomás eso, sino hacerlo con sabiduría y astucia, contextualizar ese evangelio y llevar algo especial que entienda esa persona. Porque al fin y al cabo, Pablo no usó un modelo diferente por rebeldía o frustración, sino su único objetivo, como te dije al inicio, su único objetivo era salvar almas y salvar almas. Y la invitación que te quiero hacer esta mañana simplemente es eso, que comiences a proponerte un alma por año, un alma por mes, o un alma lo que tú quieras, pero que estés enfocado en las almas, en predicarles y en hacerles entender de una manera que ellos realmente comprendan lo bonito que es seguir a Jesús. Así que dicho eso, voy a hacer un tiempo de oración y después, si alguien quiere compartir algo, lo puede hacer con mucho gusto. Así que vamos a orar, ¿de acuerdo? Acompáñenme. Señor Jesús, gracias porque nos permitiste escuchar un mensaje de tu palabra el día de hoy. Dios, tenemos una gran oportunidad frente a nosotros. Se cerraron las iglesias y ahora las iglesias se llevaron a muchas casas, a muchos trabajos, a muchos hogares y a las redes sociales. Y ahí estamos haciendo iglesia. Ayúdanos a aprovechar este tiempo para poder contextualizar el evangelio y traer a más personas a tu familia, Señor. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para predicar de una manera que sea relevante a las personas. En países tan seculares como Estados Unidos, ayúdanos a hacerlo cada vez mejor.
con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. No permitas que las estadísticas se sigan repitiendo, sino que los jóvenes y niños que hoy están en esta iglesia sigan el día de mañana y sean los próximos pastores y líderes de tu iglesia. En Cristo Jesús decimos juntos, amén. Hermano Gerson, muchas gracias nuevamente, un placer de verdad. Todos disfrutamos.